Muchas gracias. Mi nombre es Marcela Tiburcio. Soy investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y agradezco mucho la oportunidad de participar en este seminario donde nos permitirá compartir con todos ustedes los avances que se han logrado no solamente en México, sino también en otros países de Latinoamérica, como un intento de complementar toda la importante información que ya nos mencionó la doctora Formigoni y que nos da la base desde la cual podemos comprender cuál es el objetivo de los programas de identificación temprana, intervención breve y referencia a tratamiento. Desde la idea fundamental de la cual partieron hasta cuáles son los componentes más importantes de este tipo de programas. En México también la instrumentación y la evaluación de este tipo de estrategias empezó en la parte más lejana, más tardía de los años 80. Uno de los primeros estudios fue un ensayo clínico que condujo el doctor Campillo con un grupo de investigadores en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, y fue una de las primeras experiencias en evaluar estos consejos breves, las intervenciones de corta duración dirigidas a personas que, a pesar de tener un consumo riesgoso, no tenían todavía sintomatología de dependencia. Y lo que encontraron en este estudio es que en los centros de atención a la salud donde se llevó a cabo, aquí en la Ciudad de México, pues la mayoría de las personas que tenían un screening positivo eran en su mayoría hombres, pero también había una cantidad importante de mujeres que se identificaban como bebedores en riesgo o bebedoras en riesgo. Y otra de las aportaciones muy importantes de este primer estudio es que la intervención de los médicos en el primer nivel de atención era muy importante, y que con el solo hecho de traer a la discusión el tema de un posible problema asociado al consumo de alcohol, se podían observar algunas reducciones en la forma en que los participantes estaban bebiendo. Otra experiencia que ha sido también muy importante y que se deriva de la propuesta particular de los doctores Sobel y que fue traída a México por el doctor Héctor Ayala de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología, es el programa de autocambio dirigido para bebedores problema, que es una intervención breve, como podemos ver aquí, que cuenta con 4 sesiones, pero de manera muy importante una sesión de admisión, que es donde se hace la evaluación, la detección del patrón de consumo y el nivel de riesgo asociado en esta evaluación inicial, y se hacían en ese entonces seguimientos a 1, 3 y 12 meses para ver en qué medida se estaba reduciendo el consumo de sustancias de alcohol a partir de estas estrategias psicológicas que tenían que ver con el establecimiento de un balance decisional sobre las ventajas y las desventajas de consumir o no consumir, la identificación de situaciones de riesgo, planes de acción y el cumplimiento de metas a partir de esa primera evaluación. Este programa de autocambio dirigido fue muy relevante porque a partir de él se armó todo un programa de capacitación de psicólogos especialistas en psicología de las adicciones en la facultad, que dio lugar posteriormente al desarrollo y evaluación de otros programas de intervención breve, de detección temprana e intervención breve, dirigidos también a consumidores de otras sustancias como cannabis, como cocaína, etcétera. Y a partir de este grupo de investigación, que eran los estudiantes del doctor Ayala, se dieron estas nuevas propuestas de intervención. Y cuando llegó el momento en México, hacia los años 2000, de la creación de las unidades de especialidad médica, centros de atención primaria en las adicciones, que en México conocemos como un MCAPA, que dependen de la Secretaría de Salud, se crearon en el año 2007 con el objetivo de ofrecer intervenciones para el consumo de sustancias que incluyeran la prevención, la promoción de la salud en general, y también que se ofreciera tratamiento no ambulatorio. En los casos necesarios donde se detectara un problema ya de dependencia, se refiriera a centros especializados. En ese año se crearon 385 centros de esta naturaleza en toda la República Mexicana, y entonces se requirió
de preparar al personal para que ofrecieran estos programas de prevención primaria y secundaria con la misma calidad, con los mismos estándares a lo largo de todo el país. Fue entonces cuando se echó todos los programas de intervención breve que se habían desarrollado en la universidad y un poco más adelante, la doctora Silvia Morales, que era la responsable para ese entonces del programa de maestría en las de adicciones en la Facultad de Psicología, estuvo a cargo de la diseminación y de la formación del personal que trabajaba en estos centros de atención primaria a las adicciones en un proyecto muy importante, muy amplio de capacitación que constó de 3 fases. En el primero de ellos, pues, se desarrollaron todos los contenidos, todos los documentos teóricos y manuales de atención, las guías clínicas, videos, audios, y todo esto se subió a un ambiente virtual para poder así capacitar masivamente al personal que estaba trabajando ya en los centros de atención primaria a las adicciones. Todo esto no hubiera sido posible en el corto periodo de tiempo en el que se realizó de no haber sido por la educación a distancia y por la calidad de los materiales que estaba generando la doctora Morales y todo el equipo que ella estaba dirigiendo. Y también establecieron un sistema muy interesante de supervisión a distancia para poder verificar que los programas de intervención se estuvieran llevando a cabo dentro de los estándares, que se siguieran adecuadamente las guías. En este periodo de que tomó 4 años de capacitación, se capacitó a un total de 2.940 profesionales, en su mayoría psicólogos, como pueden observar aquí, el 75% eran psicólogos, pero también había profesionales como trabajadores sociales y médicos, y la mitad aproximadamente de quienes habían iniciado estos programas de capacitación a distancia obtuvieron la certificación. Y estos cursos de formación siguen estando disponibles como una especialidad y se actualizan frecuentemente. Después de que se concluyó esta primera ola de capacitación, se hizo también un corte para ver qué tantas personas se habían atendido a través de los diferentes modelos de intervención que se estaban ofreciendo, y estos son los datos que se reportaron para el 2013. Como podemos ver, la cantidad de personas que tuvieron este seguimiento en todo el país pues es muy importante, particularmente en lo referente a los adolescentes, como vemos aquí, pero también para otras sustancias. Muchas de las personas que acudían a los centros de atención primaria a pedir ayuda, pues recibían un consejo breve que podría ser suficiente debido al nivel de riesgo que estaban presentando asociado a su consumo. Y esta es una de las experiencias pues más importantes, porque estos son los programas que se usan a nivel nacional. Otra estrategia, otra parte de la oferta también que hay de intervenciones breves es este curso que se ofrece en el Instituto Nacional de Psiquiatría como parte de un proyecto más amplio de diseminación de programas de atención comunitaria que dirige la doctora Patricia Fuentes Iturbe en el instituto, y que lleva este título de Modelos de Intervención en Adicciones y Salud Mental, donde hay otros temas también muy importantes desde el punto de vista de salud mental pública en nuestro país. Pero en particular este curso, que se llama Intervenciones Breves en Adicciones, tiene una historia también muy similar a la que nos relataba la doctora Formigoni. Al principio se trataba de cursos presenciales, a partir del cual se desarrolló un manual de capacitación donde vienen todos los lineamientos técnicos para llevar a cabo 3 diferentes intervenciones breves, una de ellas dirigida a consumidores de alcohol y otras 2 para personas que están iniciando el consumo de sustancias diferentes al alcohol y al tabaco. Esta guía de capacitación se transformó posteriormente en un curso a distancia a través de la plataforma Moodle, que tiene el objetivo de formar a profesionales como orientadores para la detección temprana del consumo de sustancias y en la aplicación de intervenciones breves. Tiene diferentes módulos que explican primero los aspectos teóricos y metodológicos, y los últimos módulos es donde se da la capacitación de los programas en específico, y cuenta también
con un sistema de verificación de que se han desarrollado las competencias para la intervención. Este curso lo hemos impartido, las primeras oportunidades fueron presenciales, como ya les comenté, pero en la modalidad en línea llevamos ya 18 ediciones, tenemos un número también importante de orientadores formados, en su mayoría mujeres, con antecedentes de formación en psicología, en medicina, pero también de otras disciplinas, y la mayoría de quienes han tomado este curso se dedican al sector público. En cuanto a experiencias con la evaluación rigurosa del efecto, de la eficacia o efectividad que tienen los programas ESBIR, también contamos con algunas de estas experiencias en México. En este caso les voy a hablar, por ejemplo, de un proyecto dirigido por la doctora Guillermina Natera. Se trata de un estudio bicultural entre México y Estados Unidos, particularmente en las ciudades de Tijuana y Los Ángeles, donde se puso en marcha este programa SBIRT, que constaba en la parte de la detección, se empleó el ASSIST, que ya describió la doctora Formigoni, y en la parte de la intervención breve se utilizó un modelo que se llama QUIT, que quiere decir Quit Using Drugs Intervention Trial. Y otra característica importante de este proyecto fue que por primera vez se empezaba a utilizar la tecnología para documentar todo el proyecto, para recopilar la información, y tanto el screening como parte de la intervención se ofrecían a través de tabletas, y también esto permitía, facilitó pues la asignación aleatoria a las diferentes condiciones que se compararon en este ensayo. Una de las primeras observaciones o de los hallazgos importantes que permitió esta metodología que se empleó en el estudio fue la identificación de la prevalencia del consumo de sustancias y compararla entre ambas ciudades. Lo que observó es que en general el consumo de sustancias era más alto en Los Ángeles que en Tijuana, pero también las características de la población que participó en este estudio pues eran un poco diferentes en ambos lugares, y ahorita vamos a ver por qué esto era relevante, ¿no? Pero en general el consumo de alcohol, por ejemplo, que es una de las sustancias que más se emplean en México, pues era importantemente más alto en Los Ángeles, así como el consumo de marihuana, que son las sustancias más consumidas. También lo que permitió observar este estudio, que fue uno de los hallazgos importantes, por lo menos para la población mexicana, era documentar el consumo de sustancias en las mujeres que estaban embarazadas. Esto es algo que no se había abordado suficientemente, aunque sí había algunos estudios previos en México, más de tipo epidemiológico con población clínica, pero no se había instrumentado una estrategia de esta naturaleza, no solamente para detectarla, sino para darles también algún tipo de intervención que les permitiera abandonar o reducir el consumo durante el periodo de gestación. Y entonces, como podemos observar aquí, pues el consumo de alcohol, tabaco y de cualquier otra droga ilegal, pues incluso en las mujeres era un poco más alto también en el grupo de Estados Unidos, y en México, quienes proporcionalmente pues era menor, pero si observamos el total de mujeres que estaban en esta condición, pues también era alto. También la doctora Formigoni nos habló un poco de cómo funciona todo el sistema SBIRT. O sea, una vez que se detecta a los consumidores, se les ofrece una intervención cuando su nivel de riesgo se lo permite, cuando se sospecha que hay dependencia, pues se refiere al tratamiento. Y aquí lo que se hizo fue quienes contestaron el cuestionario ASSIST y se detectaba que eran elegibles para tomar la intervención QUIT que se estaba ofreciendo, pues una proporción muy aceptada, y en México había una pérdida importante de participantes ya sea en los seguimientos. Pero esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento, que tenía que ver con las características de la población, porque muchas de las personas que participaban en Tijuana eran personas migrantes, entonces estaban por periodos de tiempo cortos en la ciudad y a veces regresaban a sus ciudades de origen, y era muy complicado
poder hacer el seguimiento. Sin embargo, en Estados Unidos hubo un mejor apego a esta estrategia y bueno, los resultados de la reducción del consumo pues fueron importantes, ¿no? Fue eficaz y lo que observó es que para poder incrementar la efectividad de los programas SBIRT en México con población de las características que tuvieron las personas que participaron en este estudio en particular, pues necesitan una cierta adaptación porque muchas de ellas tienen un nivel de escolaridad un poco bajo, entonces necesitan ayudas visuales para poder realizar las diferentes actividades que implica la intervención. Y dado que el estudio se llevó a cabo en el escenario de la atención primaria, pues en muchos casos también el consumo de sustancias estaba asociado a enfermedades crónico-degenerativas que también tenían que considerarse en la estrategia en general y encontrar también ampliar la red de instituciones que pudieran recibir a quienes requieren de tratamientos más intensivos por encontrarse en un nivel de riesgo más alto asociado al consumo después de que se les detecta. Actualmente se está llevando a cabo otro proyecto también dirigido por la doctora Natera en la Ciudad de México y este proyecto también es muy importante porque lo que está evaluando es la implementación del proceso de SBIRT en el escenario de la atención primaria a la salud. Es un proyecto internacional, es una propuesta de un grupo de investigadores de la Unión Europea que se está implementando también en Colombia y Perú y entonces está permitiendo identificar cuáles son los factores que favorecen o que dificultan la implementación de las SBIRTs en Latinoamérica. Están participando muchas instituciones en todos estos países y se inició el entrenamiento y la implementación a principios del año pasado, es decir, en el 2020. Lamentablemente, el proyecto se vio afectado de una manera muy importante por la pandemia de SARS-CoV-2 que todos conocemos. Sin embargo, se están reiniciando las actividades, aunque en México no paró porque los centros de tratamiento seguían abiertos. Sin embargo, esto es lo que podemos observar hasta este momento. Después de un proceso muy riguroso de capacitación de los médicos y de los profesionales de la salud que trabajan en todos estos centros de atención, empezaron con la implementación y tienen cursos para refrescar esos conocimientos cada cierto tiempo y llevan un nivel muy importante de usuarios que han sido tamizados o que han pasado por este proceso de identificación temprana. Podemos ver aquí en el periodo comprendido de febrero hacia acá, de febrero del 2020 hasta hoy que estamos en mayo, pues hay un número importante de personas que han dado positivo a tamizaje en Colombia, en México y en Perú. Y en México hay un número muy importante de personas que han recibido la intervención breve. Entre los factores que se han identificado como importantes para que los profesionales de la salud acepten formar parte del estudio y hacer el tamizaje a sus pacientes, pues tiene que ver con el haber recibido el entrenamiento y modificar un poco su percepción y su actitud hacia atender a personas que tienen problemas con su consumo de sustancias, el liderazgo también, el sentirse que forman parte de un grupo, que ellos forman parte también de la toma de decisiones y el sentirse autoeficaces para poder contender con esta problemática, que es como una de las razones que en otras experiencias se había identificado como una limitante, que no se sentían que tuvieran las herramientas necesarias para poder hacer frente a estos problemas. Sin embargo, en este estudio escala, aparentemente el entrenamiento y la manera en la que están fortaleciendo los centros de atención y a los profesionales les ha permitido reforzar su autoeficacia para hacer toda esta intervención. En general, de las experiencias que hay documentadas en el país, lo que observamos como aspectos positivos es pues que cada vez se identifica un mayor número de casos en riesgo debido al consumo de alcohol, tabaco y drogas que están dispuestos a recibir algún tipo de atención. Se ha visto también que
esta estrategia es fácil de aplicar y que ofrecer el consejo breve o la intervención breve tampoco les toma mucho tiempo y que sí podría incorporarse a sus actividades del día a día. También se ha visto que no es necesario ser un especialista en consumo de sustancias o en adicciones para poder implementarlo, que ese es como uno de los temores que se habían identificado en otras experiencias, que puede aplicarse en muy diversos escenarios, principalmente el cuidado de la salud, todo lo que tiene que ver con la atención primaria, pero también que puede llevar, estas estrategias pueden llevarse a escuelas, a centros de trabajo y a otros escenarios de una manera eficaz y que puede adoptarse y adaptarse a formatos a distancia, como la experiencia que ya nos contó la doctora Formigoni con Beber Menos, que fue también exitosa y que amplían el abanico de posibilidades de recibir atención a las personas que así lo requieren. Entre las barreras que hemos identificado en esta parte del mundo, en América Latina, pues tiene que ver con la escasez de los recursos económicos. Se requiere mayor inversión en el entrenamiento y en la investigación para poder documentar de una manera pues más rigurosa la eficacia de estas intervenciones y su efectividad una vez que se llevan a los escenarios comunitarios y también una inversión importante para mantener las plataformas virtuales que se requieren para poder seguir capacitando y refrescando el conocimiento de los profesionales involucrados. Me voy a permitir ahora hablarles un poco acerca de las experiencias que ha habido en otros países. Eh, Chile, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, donde trabaja nuestro amigo Pablo Norambuena, pues ha desarrollado toda una estrategia nacional para la detección temprana y la intervención breve del consumo de alcohol que inició en el año 2010. También podemos ver que es un programa muy completo que considera diferentes niveles de riesgo, como podemos ver aquí en sus pantallas. Dependiendo del nivel de riesgo, es el tipo de intervención que se ofrece, que puede ser una intervención mínima de 10 minutos o una intervención breve con un poco más de sesiones o derivación asistida a centros especializados. También la implementación de este proyecto tan importante que ya se ha implementado en casi todo el país, tengo entendido, pues ha requerido el desarrollo de guías de intervención y un programa muy importante de capacitación del personal que está a cargo para poder identificar e incorporar todo este proyecto en la atención primaria. Ellos utilizan principalmente el Audit C, que ya nos explicó también la doctora Formigoni, que son las 3 primeras preguntas, y está dirigido al sector de la población que tradicionalmente tiene más problemas de consumo, que se encuentra en pues, la edad más productiva, que son personas entre los 15 y los 45 años, y su estrategia de implementación pues requiere un cálculo de cuántos profesionales de la salud atienden a las diferentes comunas en las que ellos tienen dividido a su administración para poder atender de una manera eficaz y poder referir cuando es adecuado, cuando es requerido. También tenemos experiencias en Colombia que aparte de que están participando en el proyecto de escala, que es en atención primaria, han tenido otros proyectos importantes, pero en el ámbito universitario, donde también se establecieron programas de detección temprana y de intervención breve para aquellos estudiantes que solicitaban servicios de atención psicológica. Y también otro proyecto que se llama Pactos por la Vida, se llevó a cabo también en preparatorias o de bachillerato y en las universidades y que fue efectivo en detectar a estos alumnos que estaban teniendo problemas con su consumo de sustancias. Lo que observamos aquí es cómo y en dónde se llevó a cabo la detección temprana, qué tipo de herramientas se emplearon para la intervención breve y si contaban o no con un sistema de referencia de tratamiento, que esa es una de las barreras que con frecuencia se enfrentan
porque no en todas las ciudades o en todos los municipios se encuentran a veces centros especializados en la atención de estos problemas. Entonces vemos aquí que en Colombia, para estos estudios que se hicieron en las universidades y en colaboración con el Ministerio de Salud, determinaban a partir del puntaje que se obtenía en los sistemas de detección temprana si los participantes requerían algún tipo de terapia psicológica grupal o individual, o si con algún tipo de intervención breve, como ya las describimos, podrían mejorar o reducir su consumo de sustancias. En Panamá también se ha descrito que hay al menos 2 programas que utilizan el análisis del aliento para ver si las personas que están conduciendo vehículos se encuentran bajo el influjo de alguna sustancia, en particular del alcohol, y a partir de este sistema de detección que ellos hacen, los derivan también a recibir una intervención breve. Parte de las intervenciones que ofrecen también se basan en MHGAP, que es un sistema, un programa muy amplio de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, y este es uno de los marcos que están utilizando en este país para ofrecer no solamente atención a quienes consumen sustancias, sino también para atender otros problemas de salud mental que muchas veces van de la mano. Las guías que utilizan para tratar los problemas asociados al consumo de sustancias son el AUDIT y el ASIS también, que ya describió la doctora Formigoni, y eventualmente cuando son casos ya un poco más severos, pues los refieren a tratamiento a las instituciones que ofrecen este tipo de servicios en este país. Y en Argentina, pues también han tenido algunas experiencias importantes de las que están documentadas y que pude rescatar esta información, pues son intervenciones breves o modelos de ESBIR dirigidos específicamente a mujeres que están embarazadas, y con una metodología de ensayo clínico. Lo que detectaron, o algunos de los hallazgos que se derivan de estos estudios, es que cuando se identifica tempranamente que una mujer embarazada está consumiendo alcohol y recibe esta atención a través de una intervención breve, se puede reducir de una manera muy eficiente su consumo de sustancias, y que esto tiene un beneficio muy inmediato en el desarrollo de los bebés que tienen posteriormente estas mamás. Y también ha aportado este estudio pues datos sobre la validez de utilizar, o la utilidad de utilizar otros instrumentos como el TWIC o otros instrumentos de tamizaje. Y bueno, finalmente lo que quisiera compartirles es que toda esta información acerca de dónde, cómo y cuándo funcionan los programas ESBIR, pues resulta muy relevante en el periodo que estamos pasando de pandemia, porque lo que se observa es que pues la gente, a pesar de estar confinada o en cuarentena, pues sigue consumiendo sustancias, y lamentablemente al no poder salir, pues también se limitó muchísimo la posibilidad de recibir atención en los lugares donde tradicionalmente se recibe esta atención. Y entonces la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Maristela Monteiro, hizo una encuesta para evaluar cómo estaba el consumo de alcohol, particularmente durante los primeros meses de la pandemia en América Latina. Y entonces levantaron esta encuesta en línea durante los meses de mayo y junio de 2020, que estuvo disponible en diferentes idiomas también, y se diseminó por diferentes vías también electrónicas, dirigida a personas que tuvieran más de 18 años y que vivieran en toda América Latina. Los resultados de esta encuesta pues se refieren a poco más de 12,000 personas que respondieron el cuestionario. Particularmente son personas que viven en Brasil, México, Colombia y Argentina, y que tienen una educación de nivel medio o mayor. La mayoría eran
mujeres, como pueden observar aquí, y en edades entre los 18 y los 39 años. Los hallazgos también muestran que al menos durante los meses que exploró en esta encuesta, al compararlo con lo que se había reportado en el año previo a la pandemia, es decir, en 2019, en general hubo una pequeña reducción del consumo episódico fuerte, que son más de 60 gramos de alcohol puro, en los primeros 4 meses de la pandemia. Probablemente esto se haya modificado conforme nos fuimos moviendo en el tiempo, pero al menos en ese primer periodo hubo una pequeña reducción, pero que no afectó de manera similar a toda la población. Podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, que quienes más estaban consumiendo con un consumo episódico fuerte, pues eran las personas más jóvenes, que se encuentran entre los 18 y los 39 años. Y bueno, pues es importante considerar estas características de la población que está consumiendo con este patrón de consumo que tiene muchos riesgos para poder ofrecer y desarrollar alternativas de atención que les permitan reducir su consumo. Vemos aquí también, por ejemplo, que quienes estaban consumiendo más también eran quienes tenían síntomas de depresión o de malestar emocional, y entonces hay que considerar también que el consumo de alcohol no es una cuestión aislada, sino que se relaciona también con otros problemas de salud mental, como ya habíamos visto antes. Y esto es algo importante considerar a la hora de desarrollar programas de detección y de intervención. Además de incorporar algún componente que fortalezca la búsqueda de ayuda, porque de esta encuesta de la Organización Panamericana de la Salud, otro de los aprendizajes es que las personas, a pesar de que estén bebiendo mucho, no solicitan ayuda porque no lo consideran un problema. Entonces hay que buscar formas que ellos puedan identificar estos cambios en el patrón de consumo y que no tengan que hacer frente a estas dificultades por sí mismos, sino que haya alternativas a las cuales recurrir. En general, considero que en seguimiento a estas reflexiones finales que les dice, pues hay que continuar el desarrollo de programas de autoidentificación y de intervención breve a través de herramientas tecnológicas que pueden ser basadas en Internet o basadas en teléfonos móviles o de otra naturaleza, para ayudar a las personas que desean reducir su consumo, dado que ya existe evidencia de que estas estrategias pueden ser benéficas y contribuyen a la reducción del consumo. Tenemos que fortalecer también la evaluación de estas estrategias, a pesar de que ya contamos con algunos datos. Es necesario seguir evaluando y generando evidencia sobre su eficacia y efectividad. Fortalecer también los sistemas de retención de las personas que inician estos programas para que lleguen hacia el final y puedan experimentar los beneficios de una mejor manera, y seguir documentando también los aspectos favorables, aquellos que contribuyen y que dificultan la implementación de los programas de identificación e intervención breve en escenarios diversos. Finalmente, eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que participaram do desenvolvimento desse projeto. Desde a ideia inicial de Paulino Duarte, que nos convidou para desenvolver o projeto Supera, e todos os colegas de outras universidades federais que atuaram como coordenadores deste projeto e colaboraram de uma maneira incrível, assim como toda a equipe administrativa, todos os tutores, as minhas colegas, professora Mônica Parente Ramos e professora Denise de Michele, que colaboraram na coordenação desse curso, toda a equipe de TI e de informática, sem a qual não seria possível ter desenvolvido todo esse projeto, a equipe administrativa, todos os tutores, supervisores e, em especial, os milhares de participantes do Supera, sem os quais não teria sido possível fazer isso. E em relação aos projetos de educação, não de educação à distância, mas de
a desenvolvimento do site na web, particularmente à Organização Mundial de Saúde, ao Trimbus Institute e aos colegas e instituições dos outros países colaboradores. Yo quiero agradecer y reconocer el trabajo de nuestros colegas en el Consejo Nacional contra las Adicciones, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, de la maestra Guillermina Natera, la doctora Silvia Morales, la doctora Patricia Fuentes y la doctora Maristela Montero de la Organización Panamericana de la Salud, así como de todos nuestros colegas de América Latina que han realizado los estudios que compartimos con ustedes por su trabajo tan bueno.